Bienvenidos al Telón de Acero. Estamos ante un juego de cartas para dos jugadores que concentra lo mejor de Twilight Struggle en 18 cartas y unos Zacachips para cada uno de los dos jugadores de este juego, que representará un bando, bien el bando soviético, bien el bando americano. Tengo aquí el despliegue. Los jugadores comienzan con una carta de inicio, la carta de Europa, y un cubo de su color sobre ella. Cada uno tendrá 24 cubos de su color, los americanos en azul, los soviéticos en rojo, y tendremos la carta de puntuación que se pone en el medio, bueno, una zona de la mesa, con este disco amarillo empezando en el centro. Este disco irá desplazándose hacia la bandera soviética o hacia la bandera americana, y si en algún momento toca alguna de las dos banderas, se habrá acabado la partida y ese jugador habrá ganado. También nos indica las zonas, colores y orden de puntuación. Si en ningún momento el disco toca la bandera, el juego consta de 2 rondas y en cada ronda tendremos 4 turnos. Se barajan las 18 cartas y se reparten inicialmente 5 a cada jugador. Las cartas tienen más o menos esta anatomía. Arriba el bando, que puede ser americano o soviético. Por supuesto, al estar barajadas a mí me puede tocar cualquier carta de las mías, suponiendo por ejemplo que soy el jugador soviético, pues me pueden tocar cartas de las mías o del rival, no hay ningún problema. Luego tienen el nombre del país y la zona a la que pertenecen. La zona va delimitada por un color o determinada por un color. Por ejemplo, Europa es azul, vale, aquí nos lo indica, Europa azul, luego Oriente Medio es un verdoso así oscuro, Asia en rojo, etcétera, hasta Centroamérica, que sería en verde. Por ejemplo, veis, Cuba, Centroamérica es en verde. Además del mapa, tienen el número de cartas que componen la región de Oriente Medio son 2 cartas, y el bonus por tener la mayoría en esa zona, ahora lo vemos. Y luego 2 acciones, o bien la de órdenes, que no son más que un número de cubitos, que va de 1 a 3, o bien la de evento, que es un texto. A la hora de jugar, como digo, es muy sencillo. Jugamos en la primera ronda 4 turnos, 4 cartas, y en la segunda ronda otros 4. Cuando nos toca en el turno en sí, lo que tenemos que hacer es, primero, jugar una carta de la mano. Simplemente jugamos una carta y la colocamos sobre la mesa. Por ejemplo, si yo juego esta, tengo que colocarla adyacente a una carta de su misma región si hubiera. Si no hay una carta de Europa, yo juego una de Oriente Medio, la coloco adyacente a la carta donde quiera, bien ahí, bien aquí o bien aquí. Si la carta que juego es una de Europa, lo mismo, pero tengo que colocarla adyacente a la que ya hay, aquí, aquí, aquí o aquí. Por ejemplo, si jugase mi rival la carta de Israel y yo ahora quiero jugar una de Europa, como ya hay zona de Europa, puedo colocarla aquí, aquí o aquí, pero nunca aquí, ni aquí, ni aquí, porque no estaría adyacente a Europa. En este juego las adyacencias son ortogonales, nunca diagonales. Vale, pues el primer paso, como digo, sería jugar la carta y colocarla en una zona, pues, válida. El segundo paso, que es opcional, es comprobar si hay que puntuar. Si colocando la carta llegamos al tope de la zona, es decir, sobre la mesa y el número de cartas que aquí indica en esa región, pasaremos a puntuarla. En el ejemplo de Europa tendríamos que tener 6 cartas de Europa aquí. ¿Cómo se puntúa? Cada jugador que tenga más cubos que el rival sobre una carta, ¿vale?, como en este caso, puntuará un punto por esa carta. Por ejemplo, aquí el soviético tiene más cubos que el americano, así que puntuaría un punto. Vale, en las cartas que hay empate no se puntúa nada. Suponemos que las otras 4, porque esto, insisto, solo se hace si están las 6 de Europa sobre la mesa, imaginemos que las otras 4 están en empate, ¿vale? Pues entonces nada más que el jugador soviético un punto por esta, que ya he movido, y las demás nada porque están empatadas. Bueno, pues ahora vemos cuál de los dos se ha llevado, digamos, más puntos, o más que más puntos, ha tenido más zonas. El jugador que ha tenido más zonas que el rival, en este caso sería el soviético, que ha tenido una zona más, porque las demás, como digo, están empatadas, se llevaría esta bonificación, que es más 3, pues 3 puntos más. Veis que esto puede llegar al final de la partida, o hacer que llegue ya el final de la partida. Si hubiese empate, nadie se llevaría ese bonus. Hay un tema aquí con el control que se llama dominio. Cuando un jugador tiene una diferencia de cubos con su rival de 2 o más, se dice que domina la zona, que es importante para después. Bueno, pues una vez que hemos puntuado si hay que puntuar, llega el tercer paso del turno, que es muy fácil también. Es donde escogemos si queremos jugar la carta como orden, que es colocar cubos, o como evento. Si decido jugarla como orden, cojo el número de cubos que aquí indica de mi color, imaginando que soy el jugador americano, pues sería un cubo azul, y lo coloco o bien en la propia carta, o bien en cualquier carta que yo ya tenga cubos, o en una adyacente, ¿vale? Imaginemos que tenemos esto así. Yo podría colocar cubos aquí porque tengo cubitos míos, aquí porque tengo cubitos míos, y aquí porque está adyacente a una zona en la que tengo cubos. Pero no podría colocarla, por ejemplo, aquí, porque no está adyacente a una zona de control, ¿vale? Y hay que tener en cuenta un detalle, por eso os decía antes que es importante la diferencia de cubos. Cuando un jugador tiene 2 o más cubos de diferencia que el rival, tiene el dominio de esa zona, y el rival necesita gastar 2 cubos para poner 1 en esa zona, el otro lo descartaría. Cuando esa diferencia es menor de 2, entonces ya no pasaría nada, ¿vale? Así pues, si jugamos, por ejemplo, una carta como esta,
Vale, que hay que colocarla aquí porque no hay otra zona africana. Yo podría colocar 3 cubos, siendo el americano 3 cubos azules, pues por ejemplo aquí podría colocar 2 y aquí 1, vale, como quisiera. Si quiero colocarlos aquí, pues como tengo minoría, digamos, minoría aplastante, tendría que gastar 2 para colocar uno, el otro se pierde y otro pues aquí, por ejemplo. De esta manera extendemos nuestro dominio en el mapa. La otra opción de este tercer paso, en vez de utilizar la orden, es utilizar el evento. Yo puedo utilizar el texto que aquí viene, pero solo en mis cartas. De hecho, las que son, digamos, de mi facción, con una soviética no podría, ya nos dice el bando. De hecho, es importante que cuando jugamos la carta y decidimos usarla como orden para poner cubos, si la carta fuese del rival, entonces el rival puede decidir ejecutar el texto, ¿vale? Por ejemplo, si colocamos esta carta, que no es mía, es de mi rival, y yo decido utilizarla como cubos, como orden, mi rival primero dice, esta carta es mía, quiero ejecutar el evento, ¿vale? Es una opción que tiene el rival por jugar una carta suya, digamos, aunque a veces estaremos obligados. Bueno, pues de esta manera podemos o colocar cubos para extender el dominio o jugar eventos o ejecutar eventos. Algunos eventos hablan de infiltrarse, que es lo mismo que colocar cubos, cuando cogemos cubos, pero sin respetar las normas de adyacencia ni de supremacía. Colocamos donde sea y nada más. Vale, pues eso es el turno. Luego iría mi rival, luego yo, mi rival, yo, etcétera, hasta que hayamos jugado 4 cartas de esta primera ronda y nos quedará una en la mano. Esa carta la escondemos, la dejamos aparte, es la carta de epílogo, digamos. Tendríamos el mapa pues más grande, etcétera. Y empezamos una segunda ronda repartiendo 4 cartas, a cada jugador. Ahora sí jugaremos nuevamente 4 turnos más con las 4 que tengamos en la mano hasta que se acaben todas. ¿Vale? 4 en la primera ronda, 4 en la segunda ronda. Nos sobrará, como digo, una carta, la carta de epílogo que hemos dejado al final de la primera ronda aparte. Al final de la partida, si nadie ha llegado a la victoria, revelamos la carta de epílogo y contamos los cubos por cada facción, independientemente de quién haya levantado la carta. Yo puedo haber levantado esta carta siendo soviético. Es un poco, bueno, hay que jugar bien la estrategia, pero igual no quiero jugar esta carta porque favorece mucho a mi rival y la guardo, pero igual le estoy dando cubos después. Y el que tenga más cubos se llevará una bonificación. Finalmente, comprobamos quién tiene más puntos en la tablilla de puntuación y el que tenga más puntos, después de puntuar todas las zonas, tal como nos indica la tablilla de puntuación, pues el que tenga más puntos habrá ganado este telón de acero.